Hola, hola, aquí estamos de nuevo. Vamos a ir con nuestra narración del libro que estamos leyendo, de Flores en la tormenta. Vamos allá. Capítulo 12. Por muy lujoso que fuese Blythe Hall, por muy cómoda que le hubiese parecido la casa del duque en Belgrave Square, Maddie nunca hubiera imaginado que tras las pálidas fachadas de casas como aquella se ocultaban interiores que iban mucho más allá de lo que la imaginación era capaz de conjurar. Criados vestidos como príncipes en níveo satén ribeteado de encajes azules y plateados, paredes recubiertas de terciopelo rojo adornadas por enormes cuadros, molduras de escayola de intrincados dibujos pintadas de blanco y oro, alfombras que amortiguaban el sonido de los pasos, candelabros deslumbrantes por todas partes. Cuando el criado de librea le abrió la puerta del vestidor del duque, trató de que su rostro no revelase la impresión que sentía, pero en cuanto el sirviente desapareció y la dejó a solas con su pequeña valija de viaje, Maddie elevó la vista hacia el techo y, anonadada, ahogó la risa. Aquello era absurdo. Se trataba de un simple vestidor, pero era de color azul real, y sus puertas estaban adornadas con unos enormes frontones bordeados de intrincadas bandas doradas. No solamente eso. Sobre los frontones había retratos ovalados de solemnes caballeros, rodeados de lánguidos querubines, esculpidos sobre unos marcos con flores y banderas entrecruzadas, todo en dorados. El terciopelo azul que llegaba hasta el abovedado techo relucía con un derroche de diseño, majestuosas hileras de nudos, hojas y más dorado para resaltar cada detalle de la decoración. La estrecha estancia refulgía con tanto oro. Maddie no entendía que alguien pudiese dormir allí, rodeado de tanto esplendor. En la pared más distante, la puerta que llevaba al dormitorio estaba abierta. Maddie oyó la voz de la duquesa y se acercó con curiosidad, escondiéndose tras el reluciente panel de la alta puerta. —¿Estarás bien, Christian? —preguntó la madre dubitativa, próxima a la puerta que llevaba al corredor. Mientras, una doncella que trabajaba con celeridad abría la cama y corría las cortinas. Servó no prestaba atención a ninguna de las dos, sino que empleaba todos sus esfuerzos en examinar la estancia con detenimiento, como si quisiese fijarla en la memoria. Aquella habitación también era azul, de un tono apagado, que a Maddie le resultó bonito, pese a que la cama era de absoluta desmesura, con una cabecera que llegaba hasta el techo y se curvaba con una enorme ola marina. Los cortinajes de damasco hacían juego con las paredes. Lo único que no era azul eran unos retratos de cuerpo entero y la alfombra oriental azul y verde que cubría el suelo de lado a lado. Servó vio su imagen reflejada en el espejo de un buró, la contempló y a continuación se dio la vuelta en busca de algo tras él. Con ligera sorpresa, Maddie vio que era ella quien buscaba. Sonrió al verla y pareció distenderse. Maddie entró en el dormitorio. La duquesa viuda le dirigió una mirada. —Ah, señorita Timms, ¿no cree que va a necesitar...? Hizo una pausa con embarazo. —Supongo que no cabe la posibilidad de que se levante en medio de la noche. Maddie se dio cuenta de que la duquesa temía que su hijo y quería que lo atasen. Pese a que a ella tampoco se sentía segura del todo con respecto a Servaux, le pareció horrible que su propia madre sugiriese algo así. —Puedes cerrar las puertas con llave si lo deseas —dijo. —Quizás sea lo mejor. Las ventanas. No terminó de expresar lo que pensaba. —Puede hacer sonar la campanilla si tiene algún problema —ofreció. —Dispondré de un lacayo en el vestíbulo, pero parece estar tan bien. No creo. ¿Cree usted que podría tratar de utilizar las ventanas? Maddie miró a Servaux. Aunque lo había visto encadenado en Bridal Hall, era incapaz de imaginar lo que debía de haber hecho para despertar tal alarma en su propia familia. —Las ventanas. Servaux preguntó despacio. —¿Vas a tratar de romperlas? Él negó con la cabeza. Maddie no estaba muy segura de que hubiese entendido sus palabras, porque no dudó ni les prestó mucha atención. Daba la impresión de responder solo al tono empleado. —Entonces los dejo —dijo la duquesa—. La cocinera les enviará una bandeja. Dirigió una larga mirada a su hijo. —Buenas noches, Christian, buenas noches. Él le respondió con una ligera inclinación y una sonrisa mordaz. La criada pasó al lado de Maddie y entró en el vestidor. —Rezaré por ti —anunció la dama, y después de esas palabras cerró la puerta del corredor tras ella.
La llave giró en la cerradura. Christian se sentó en la cama. Echó la cabeza hacia atrás, entrelazó las manos detrás del cuello y se dejó caer sobre las blandas plumas. Suspiró satisfecho. Mi casa. Sin el gorila, sin cadenas, sin pesadillas. No le importaba que aquella mujer dragón le diese una reprimenda. Ya estaba acostumbrado. Y demonios, casi le agradaba. Y tenía con él a niña Maddie, que si le hubiesen dado a escoger, habría sido lo único que se habría llevado consigo de aquel lugar. Era sorprendente, el mundo al revés, que su familia lo encerrase bajo llave, en compañía de una mujer joven y bella, enfermera. La había llamado la tía Vesta, y Christian dirigió una sonrisa al curvo dosel azul que había sobre él. Alargó la pierna y apoyó el talón en el borde de la cama mientras disfrutaba, recreando las posibilidades más alocadas que se abrían ante él. Tras haberle designado una amante con tanto acierto, suspiró. Aunque aquellas fantasías eran muy placenteras, ahora todo era diferente. Su familia no habría pensado en la reputación de una joven que los tuteaba, y de haberlo hecho, les habría importado un comino. Pero mientras estuviese a su merced, la joven también era responsabilidad suya. La seducción ya no era el camino de rosas que él había imaginado. Vista desde esa otra perspectiva, se parecía demasiado a aquella clase de atenciones insultantes que un hombre forzaría a una criada a aceptar. Le resultaba difícil recordar por qué se le había metido en la cabeza la idea de castigarla de aquella manera. Frunció el ceño, pensando en ello, cuando oyó que la joven pronunciaba su nombre. Giró la cabeza y la miró enarcando las cejas. «Tenemos que hablar», dijo Maddie. Él respondió con un sonido de interrogación. «¿Mm?» «Hablar», repitió Maddie. Christian se incorporó. Arrastró el cuerpo hasta reposar en las almohadas y con la mano le indicó un espacio en la cama para que se sentase a su lado. Hablar. Le alegró ser capaz de pronunciar la palabra sin dificultad, en lugar de la cama. La joven eligió sentarse en una silla de respaldo recto frente a él. ¿Entiendes qué va a pasar mañana? ¿Mañana? Vista, dijo ella. Yo veo, dijo Christian, irritado porque lo pusiese en duda. Vista, repitió Maddie. Lord Candler. No recordaba ningún Lord Candler. Sabía que había muchas cosas que no recordaba, pero pensar en ello le causaba desasosiego. ¿Can2? Preguntó. Seguro que no se refería al hijo de Buckingham. El marqués de Chandos no tenía ningún problema con la vista, que él supiese. Se habían dedicado a jugar y a la vida disoluta desde Londres hasta París y viceversa. Tenía problemas a causa del despilfarro, vaya si los tenía, pero no con los ojos, al menos por lo que a Christian recordaba. «Vista», insistió Maddie, «vista». Christian se esforzó en pronunciar otra palabra. «Joven», dijo. Chandos no podía estar ciego. Él y Christian tenían la misma edad. Maddie negó con la cabeza y entrelazó las manos con un suspiro. Él se dio cuenta de que no estaba a la altura que le requería. Sintió deseos de dar un puñetazo, de golpear los puños contra la piedra. Con un murmullo de ira se dio la vuelta en la cama para alejarse de ella. Al oír un roce y el sonido de la cerradura, Maddie se puso en pie. Entró un lacayo con el carrito de té. Dirigió una mirada cautelosa a Christian y en silencio empezó a levantar tapas y a servir el té. Los pastelillos de frutos secos y las finas rebanadas de pan, untadas con mantequilla, tenían una apariencia. Christian se aproximó a la bandeja. Las tazas tintinearon cuando el lacayo dejó caer una sobre el platillo y se dio la vuelta para mirarlo. Se detuvo en seco. Jamás en la vida lo había mirado un sirviente con tanta sospecha y aprensión, como si se tratara de un asaltante siguiéndolo por una calleja oscura. Era como si le hubiera dado una bofetada. Se quedó inmóvil, acusado y condenado en silencio, con una simple mirada. ¿No sería mejor tarlo, ñorita? Christian sintió que el rostro se le encendía de sorpresa. ¿Quién era aquel granuja desvergonzado? Miró a Maddie. Impotente, paralizado por la impresión. Ni siquiera podía ordenar al criado que abandonase la instancia y el empleo. No,
respondió ella. Cristian pensó que debería echarlo de allí con cajas destempladas. ¿No tiene miedo?, preguntó el lacayo a Maddie. ¿Miedo de él? Maddie negó con la cabeza, y Cristian sintió que le invadía una oleada de apasionado afecto por la joven. El criado volvió a coger la tetera sin dejar de mirar a Cristian. Me rompió brazo. A Cristian le fue imposible contenerse ante una afirmación tan monstruosa. Un sonido distorsionado de protesta se le escapó de los labios. ¡Fuera!, gritó dando un paso hacia él. Maldito hijo de perra, jodido hijo de puta, ¡fuera! A la vez que el lacayo fue consciente de lo que había dicho y de lo alto y bien que lo había pronunciado, se miraron de hito en hito y a continuación ambos miraron a Maddie. Estaba sentada, cubierta por la cofia en forma de pala de azúcar, con las manos entrelazadas y la duda reflejada en el rostro. No tenía la más vaga idea de haber sufrido un insulto en su sensibilidad femenina. Eso era más que evidente. Pero pese a todo, Cristian le hizo un breve gesto de disculpa y después siguió mirando enfurecido al lacayo, incapaz de decir nada que no fuese obscenidades. «Mejor que se vaya», dijo Maddie poniéndose en pie. El sirviente dejó la tetera en su sitio, hizo una reverencia forzada y obedeció. Maddie se acercó al carrito y acabó de servir el té. Con movimientos tranquilos y metódicos, preparó un plato y lo colocó sobre la mesilla de noche. «No, brazo», dijo Cristian, empeñado en poner las cosas en su sitio. «Jamás vi, nunca». «Has de comer», dijo ella. Cristian torció el gesto, cruzó los brazos y se apoyó en la pared. «Creer». «Come». Se alejó más. «Creer, niña Maddie». Un gesto puritano apareció en los labios de la joven. «Tú no recuerdas». No le creía. Creía que el patán lastimero antes que a él. Cristian pegó un puñetazo contra la pared. Maddie frunció los labios. «Tú estabas enfermo», dijo despacio y marcando las palabras. «¿No lo recuerdas?» Él se alejó y se dedicó a recorrer la estancia. «No, no, no. Servó», pronunció su nombre con tanta brusquedad, con un énfasis tan marcado, que se detuvo y se quedó mirándola. «Mañana vista Lord Candler. Has de mostrar sentido común, ser razonable». «¿Quién?», preguntó él a gritos. «No ciego». «Ni yo sorda», contestó Maddie e irguió la barbilla. Cristian respiró hondo, con la mandíbula tensa, y asintió una sola vez en reconocimiento a sus palabras. «¿Qué lord?», preguntó en tono más sosegado. «Candler, Lord Candler. Presenciará la vista». Cristian percibió la importancia de aquello en la mirada intensa que ella le dirigió. Necesitaba entenderla. Ella quería que lo hiciese. Hizo un gesto negativo y se dio por vencido. Tenía que ir a ver a un lord ciego que trataba de ver y era importante. Debía de haber estado dormida, porque tuvo la sensación de despertar en aquel momento. Durante un largo instante se sintió presa de un indecible terror, al ver unos ojos brillantes y monstruosos que se cernían sobre ella a corta distancia. Pero de pronto recordó y reconoció la reluciente decoración del techo. Se sentó de golpe en la cama. ¿Servó? Percibió un movimiento en la oscuridad, una silueta negra. Se apartó del bulto de la puerta. El terror la invadió y el corazón empezó a latirla con furia. «Maddie», dijo él en medio del silencio y de la tormenta que se había desencadenado en su interior. La voz sonó insegura y ella respiró aliviada, tranquilizándose tras la tensión, sin fuerza en los músculos. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz no del todo firme. Apenas lo distinguía a la tenue luz de la lámpara cubierta que habían dejado encendida. «Vista». Se había puesto el batín de color verde esmeralda sin atar y no llevaba más que unos pantalones debajo. «Niña Maddie, di vista Lord Cancelú legal. ¿Legal?» «Sí», respondió mordiéndose el labio. «Una vista legal para decidir sobre la capacidad». En la semipenumbra sus ojos eran negros, su aspecto satánico, aunque aturdido. «¿Mi capa?»,
Sí, confirmó ella de nuevo. Él la miró y a continuación posó la vista en la lámpara y en el brillo oscuro de la encerada madera de la mesilla de noche. Movió un poco la cabeza. Maddie dobló las rodillas, bajó la falda y la rodeó con los brazos, apretándolas contra su pecho, observándolo. De repente Christian clavó los ojos en ella. La extraña luz hizo que su mirada pareciese demoníaca. El catre crujió al sentarse a su lado y cogerla del brazo con expresión vehemente. ¿De vuelta?, inquirió. ¿Mandar de vuelta? Le dolía el brazo que le atenazaba. Lo soportó, ya que era el único consuelo que podía ofrecerle. No lo sé. Él cerró los ojos. No volver, lugar locos. Volvió a abrirlos y la miró indignado. ¡No! Maddie quería mentirle, decirle que lo verdadero era falso. La mejor respuesta que podía darle era que no sabía. E incluso esa era una mentira a medias, aunque alejada de la verdad. Algo que iba en contra de las enseñanzas recibidas. Mañana tienes que mostrar sentido común, le advirtió. Hablar con tranquilidad. Christian le apretó el brazo con tal fuerza que el dolor le llegó al hueso. Puedes hacerlo. Él dirigió la mirada a la puerta del pasillo. Maddie supo al instante lo que estaba pensando. Durante un momento se quedaron quietos, en silencio, atrapados en la red de su anhelo. ¿Encerrar? Sus dedos la apretaron todavía más. Se negaba a mentir. En lugar de hacerlo, no le respondió. Él la soltó y se alejó hacia la puerta. El pomo giró sin dificultad bajo su mano. Los goznes se movieron unos centímetros sin ruido. Christian sostuvo la puerta y la miró. «Marcho», dijo entre dientes. Maddie se quedó quieta, esperando a que lo hiciese. Con la manilla de la puerta en la mano dijo: «Marchar, los dos», y le hizo un gesto de invitación con la cabeza. «Juntos». «No», susurró la joven. «No puedo. No debes hacerlo». La miró con el ceño fruncido, como si hubiese puesto un obstáculo en su camino. Con cuidado abrió la puerta un poco más y miró por la abertura. Un rayo de luz procedente del pasillo le iluminó el rostro. Lo atravesó por la mitad y confirió un aspecto diabólico a su perfil. La boca de Christian se curvó con una sonrisa de desprecio. «Hueso roto», dijo en la oscuridad. «Brazo». Los ojos de Maddie se acomodaron a la penumbra. Él dio la espalda a la puerta y se quedó mirándola. «Niña Maddie», dijo, «vuelvo». Se detuvo y a continuación, desde lo más profundo de su garganta, afirmó: «Muero». Maddie no tuvo respuesta. Se acercó, se sentó de nuevo a su lado en la cama y le asió ambos brazos. «No, volver no. No es decisión mía, no me corresponde a mí decirlo. Marchar». Había un ruego en sus palabras. «Ahora». Ella, sin saber qué hacer, lo apartó de un empujón. «Vete entonces, no haré nada para detenerte». Se aferró a ella y la sacudió. «Los dos, marchar los dos». «No», dijo con abatimiento. «Eso es imposible». Christian bajó la cabeza y gimió de dolor. «No, uno no. Maddie», exclamó, clavándole los dedos en los hombros. «No puedo». La trajo hacia sí y apoyó el rostro en la curva del cuello de la joven. «Maddie, niña Maddie, uno no. No puedo». Apretó la frente con fuerza contra ella, la mandíbula en tensión por la súplica silenciosa. Se estaba desintegrando. En eso había acabado, tras cerrojos, guardianes y cadenas. Aunque ella le hubiese entregado la llave, habría sido incapaz de salir en libertad. No tenía valor. No por sí mismo. Uno solo, sin el dos. Pero regresar a aquel lugar, a la celda, al gorila. Se aferró al cuerpo de la joven, helado, paralizado, presa del pánico. «Servó», dijo ella con una voz angustiada mientras le acariciaba el cabello. «Ñana ha de estar tranquilo, mostrar cuerdo, como muestras a mí». «Maddie», dijo aferrando a su piel. Era lo único que podía decir. «No», se dijo, lo único que podía hacer. No tenía sentido ni cordura. Tenía que irse, escapar, pero estaba paralizado y temblaba de arriba abajo.
Maddie inclinó la cabeza, apoyó la mejilla en la del hombre y acarició suavemente con la mano su cabello. Él acercó el rostro a la garganta de la joven. Era lo único importante en ese momento, su única unión con la realidad. Hizo un sonido apasionado para decirle lo que, de cualquier modo, las palabras nunca habrían podido expresar, la magnitud de la necesidad que sentía de tenerla a su lado. Sintió que ella tomaba aire, temblorosa, y que a continuación las lágrimas se deslizaban por su mejilla, humedeciéndola para decirle entre susurros: «Que Dios me perdone, Servó, pero te amo». El hechizo del que era víctima se rompió. ¿Eran esas las palabras que había pronunciado? La apartó de él y la miró fijamente. La tenue luz de la lámpara se reflejó en la curva de la mejilla de Maddie, reluciente por las lágrimas. Pero no pudo verle los ojos. Ella le acarició el brazo con la mano. Apenas un suave roce, que no se prolongó. Christian estaba sumido en la confusión. Era demasiado estúpido para alcanzar a comprender. No estaba seguro de haberla oído bien. La joven se apartó y hundió el rostro en las sábanas. No se lo impidió. Se puso en pie. Maddie, sumida en la oscuridad, no se movió. A Christian le pareció que su mente estaba ofuscada. Quería irse a otra parte, apoyar la cara en una pared fresca y poner en orden los pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. Lo peor de todo era que Maddie se había echado a llorar. Eso lo enfurecía. No quiero compasión, ni ti, tú, ni caridad cristiana. ¿Era eso lo que la movía? La razón de su llanto. Que él fuese un animal temeroso de abandonar su jaula, incapaz de expresar con palabras sus pensamientos, pues pensaba de una forma estúpida, loca y confusa. La dejó allí y volvió a la oscuridad más profunda de la habitación que su padre, su abuelo y su bisabuelo habían ocupado antes que él, y donde habían dormido rodeados de opulencia. Se tendió boca abajo en la cama, con los brazos extendidos y la mejilla apoyada en las sábanas de seda. Le dolían las costillas. Si hubiese sabido una plegaria, la habría rezado. Era un cobarde por pedir ahora favores, cuando antes jamás se había dignado hacerlo. En su opinión, Dios no tenía ninguna deuda con él. Se lo había dado todo, y él lo había malgastado. Las amenazas de largos ardiendo en llamas y seres malignos aullando nunca le habían resultado muy convincentes. Las consideraba meros castigos que apenas asustaban a un niño travieso. Se puso boca arriba y contempló la oscuridad circundante. Estaba condenado y había descubierto qué era el infierno.